densa bruma había invadido la pequeña ciudad de San Isidro, envolviendo las calles y edificios en un manto grisáceo y pegajoso. Los habitantes, que normalmente llenaban la plaza central con risas y bullicio, se habían refugiado en sus hogares, prisioneros de una inquietante quietud que parecía asfixiarlo todo. Paso de los días, un aire inquietante se hacía notar, como un siniestro presagio aferrándose al corazón de aquellos que todavía se atrevían a salir de su encierro, y los nombres de los autores se convertían en garabatos distorsionados. A veces, al pasar junto a muros repletos de estanterías, una fría presencia le erizaba el cuello, como si algo o alguien la observara desde la penumbra de los volúmenes polvorientos. Era una sensación inquebrantable, un eco constante que la mantenía en un estado de alerta. A medida que las semanas transcurrían, la población de San Isidro empezó a desvanecerse. Aquellos que había conocido toda su vida se evaporaban como humo, dejando tras de sí recuerdos difusos y murmullos llenos de inquietud. Clara se halló atrapada en un ciclo interminable de noches de desvelo, inclinándose sobre mapas antiguos y referencias sobre la historia local, rica en leyendas. Uno de esos relatos, en particular, la mantenía despierta. Hablaba de un antiguo culto sumido en el olvido que veneraba a una entidad desconocida que, según la leyenda, había sido despertada por conjunciones planetarias. La paranoia comenzó a estrangular su mente. Los espejos en su hogar reflejaban rostros ajenos y los murmullos del exterior se transformaban en susurros que la llamaban insistentemente. ¿Estás lista para conocer la verdad?, le parecía escuchar, envuelto en un tono casi hipnótico. Cerraba los ojos, tratando de acallar sus temores, solo para ser asaltada por visiones de ojos que todo lo ven, de sombras que habitaban en el limbo, entre la realidad y la locura. En uno de esos episodios de insomnio, ella vislumbró, en el borde de la bruma, un movimiento en el cielo. Un destello, una forma antinatural que retorcía su percepción. Con cada noche que pasaba, su mente se desgastaba profundamente. Se deslizó hasta el centro de la plaza, llena de la presión de gritar, de hacer que otros viesen lo que ella reconocía, pero no había nadie. La bruma se había espesado tanto que sentía como si el aire mismo tuviese vida, aplastando su pecho, arrastrando su voluntad hacia un vertiginoso abismo de locura. Luego, un sonido inexplicable y profundo reverberó en el silencio. Era como si el propio universo se burlara de su desesperación. Y en ese instante, entre las sombras densas, emergió una criatura que no parecía pertenecer a este mundo, con formas que desafiaban la lógica y el orden. Su cuerpo era un caos vibrante de líneas y colores que se entrelazaban, y unos ojos brillantes, cargados de una sabiduría antigua e insondable, observaban el centro mismo de su ser. El terror se apoderó de Clara en un instante, elevándose como un grito que no podía ser pronunciado. La criatura no se acercó, pero
sinfonía de lo desconocido. La incertidumbre se cernía sobre ella como un manto aplastante, y los ecos de susurros comenzaban a resquebrajarse en el silencio de San Isidro, mientras la figura se desvanecía en la bruma. Clara se dio cuenta de que, en algún rincón profundo de su ser, ya no sentía miedo. La locura, al fin, la había abrazado, dejándola sumida en un abismo de conocimiento, en un silencio que no era muestra de paz, sino el eco de un terror que jamás podía